Bueno, con el buen sabor de boca que nos han dejado los ponentes del primer panel, que realmente ha sido impresionante, pues pasamos a otro panel que no deja de ser también de primer nivel. Bueno, antes, enlazando con la pregunta que había hecho Juan, les diré que yo tuve el honor de compartir proceso de selección con él de Fiscalía o Judicatura, y aquel año efectivamente nadie pedía fiscales, y añado un dato, fue tan llamativo que nadie pidiera fiscales que nos pasaron un folio para preguntarnos el motivo. Y en esa época estaba siendo el caso de Juan Achaos. Y estábamos, digo, lo importante de la apariencia de imparcialidad y de independencia que pueda tener el Ministerio Fiscal, todos, y éramos gente ya medianamente formada con una oposición, lo que recibíamos era un embridamiento indeseable. Entonces, lo importante que es esa percepción pública del Ministerio Fiscal. Bueno, vamos a pasar al panel. Les introduzco que bueno, esta jornada del Estado de Derecho la celebramos desde hace 3 años y siempre, cuando vez que la hemos organizado, tenemos claro que uno de los paneles tiene que estar dedicado al ámbito internacional, a las relaciones internacionales, porque consideramos que es un elemento determinante en el Estado de Derecho. Y además, en particular en España, con nuestros 2 ámbitos naturales, como son la Unión Europea e Iberoamérica. Además, esta percepción ha ido acrecentándose en los últimos años, la necesidad de prestar atención al ámbito internacional, pues a la vista tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a partir de la sentencia del caso Ministerio Público de la cuestión prejudicial que planteó Irlanda y a la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, pues hizo una interpretación muy amplia de los artículos 47 de la Carta y 19 del Tratado, que llamaba a que toda cuestión que pudiera afectar a un juez nacional, en tanto que juez de derecho de la Unión Europea, podía quedar bajo el ámbito de control del tribunal desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva, y por tanto ir estableciendo una serie de estándares de independencia judicial dentro de la Unión Europea. Justo además se añadió temporalmente el cariz iliberal que iban tomando determinados países como Polonia y Hungría. Inicialmente pues era evidente la trascendencia internacional de la cuestión. Y eso nos llevó, de hecho, el año pasado vinieron a la jornada del Estado de Derecho unos jueces polacos, y Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional, nos dio una ponencia sensacional. Y el primer año vino un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ignacio Ulloa, y 2 letrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también. Entonces es una cuestión que queremos siempre potenciar. Y hoy, este año que la dedicamos al Ministerio Fiscal, pues no hemos encontrado, y de verdad, y esto siéntanse afortunados de tener la suerte de poder escuchar a posiblemente las 2 personas que son las mayores especialistas en relaciones internacionales del Ministerio Fiscal, Rosana Morán y Concha Sabadell. Rosana Morán es actualmente la fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, pero ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al ámbito de las relaciones internacionales, con particular relevancia en Iberoamérica, en la Asociación de Ministerios Públicos Iberoamericanos, donde ha tenido soy consciente de que ha hecho una enorme labor para que se potencien las relaciones internacionales en ese sentido. Además, formó parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a partir de 2001, y fue durante ese periodo cuando consiguió que al Ministerio Fiscal se le reconociera como autoridad judicial a los efectos de cooperación penal, que no es cosa menor, Entonces, pues solo ese dato ya denota la importancia que tiene Rosana en la carrera fiscal. Y además ha sido renovada, de que hablábamos de los nombramientos, por 8 fiscales generales del Estado distintos, de tal forma que también es signo claro de su profesionalidad y de su imparcialidad e independencia. Y ya, por último, signo también de la profesionalidad y de las ganas de aportar, es que ha vuelto ha asumido la jefatura de la Fiscalía de una fiscalía más especialmente compleja y trascendente como es la antidroga, y fuentes solventes jurídicas tanto de la magistratura como de la fiscalía me confirman que el prestigio que está tomando la Fiscalía Especial pues es muy alto.
y fuentes amicales me confirman que es una persona transparente, es una persona directa y que es una persona que da lo mejor en pos de no cuestiones banales, sino cosas importantes. Así que muchas gracias por tu presencia, Rosana, y presento a Concha y luego te doy la palabra. Pues con Concha Sabadell nos pasa también 3/4 de lo mismo. Un privilegio porque Concha es un hito en la carrera porque fue la primera fiscal europea que tuvimos en España. La Fiscalía Europea entró en funcionamiento en 2021, pero ya en 2020 fue designada como primera fiscal europea. Claro, antes hablaba de la selección nacional, Salvador, pues Concha es como ir a la Champions en Europa, directamente ganar la Champions. Previamente había sido fiscal en San Sebastián y luego actualmente está en la Fiscalía Especial Anticorrupción. Me gustaría, apoyándome, utilizar palabras que ha dicho la propia Concha para introducir el debate. Y es que Concha ha hablado de la Fiscalía Europea como el germen de un sistema procesal común, y consideramos fundamental traerla porque la Fiscalía Europea tiene una trascendencia enorme, cada vez la van escuchando más en las noticias porque va interviniendo en casos cada vez más mediáticos, pero ni idea, no tenemos ni idea de ella. Incluso los miembros de la carrera judicial, que somos primos hermanos, pues tenemos un conocimiento muy limitadito por eso consideramos fundamental que estuvieras aquí. Además, miren la trascendencia de la Fiscalía Europea y relacionado con la política actual. De los 27 países, 22 han entrado en la Fiscalía Europea a través de un proceso de cooperación reforzada. 5 se han quedado fuera, casualmente 2 de ellos han sido Polonia y Hungría. Con eso se pueden ir haciendo una idea de la importancia que puede tener. Y bueno, la Fiscalía está pensada para luchar contra la corrupción. Como decía también Concha en una ocasión, contra la corrupción no van a ser los populistas quienes van a vencer, sino las instituciones. Entonces nos parecía trascendental que nos pudiera hablar de la Fiscalía Europea y nadie mejor que ella. Así que también muchísimas gracias por vuestra generosidad a las dos. Pues con esto doy paso a Rosana, que nos va a hablar de los sistemas comparados del Ministerio Público. Voy a hablar de pie, fundamentalmente porque yo veo mal y prefiero ver pues, las cosas un poquito más de cerca. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo efectivamente estoy en la Fiscalía Antidroga porque es probablemente la más internacional de todas las fiscalías. De hecho, prácticamente todos los mecanismos de cooperación internacional nacieron aquí. Yo soy una convencida de que mirar fuera nos mejora, y la mayoría de las cosas que yo he aprendido es viendo otras fiscalías y otras realidades, y efectivamente la Fiscalía Europea es, diríamos, el resultado de un conjunto, decía un compañero portugués, que es una fertilización cruzada, que esperemos que los sistemas mejores de derecho comparado hayan inspirado a la Fiscalía Europea y que la Fiscalía Europea pues también traslade algunas estructuras, algunos principios a las fiscalías que tenemos. Y lo que voy a explicar es pues una realidad quizá curiosa, porque vamos a ver que desde el punto de vista legal y de las normas, las fiscalías, yo me voy a referir fundamentalmente a fiscalías europeas, las más cercanas, no voy a hablar de los 27 países porque no los conozco bien todos, y de las fiscalías iberoamericanas. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la norma y de la Constitución y de la ubicación de las estructuras, Iberoamérica está mucho mejor que Europa. O sea, que quiere decir que probablemente no esté todo en las normas, o no está todo en las normas, y que se trata también de un sistema de check and balance, pero que efectivamente hay contrapesos, hay instituciones, bueno, pues estábamos hablando de los consejos fiscales, la existencia de órdenes particulares, etcétera, que finalmente determinan una mayor o menor independencia tanto de la estructura, de la fiscalía, como de los fiscales que trabajan en ella, ¿no? En primer lugar, existe un Ministerio Fiscal. ¿Qué es un Ministerio Fiscal? Porque, bueno, la verdad es que hay países que no han tenido Ministerio Fiscal hasta 1986, como el Reino Unido. Es decir, que, en fin, no es una institución clave para el Estado de Derecho, salvo cuando efectivamente se van configurando toda otra serie de estructuras, pero podemos funcionar sin fiscalías, ¿no? Pero bueno, las definiciones más comunes
quizás están en estas recomendaciones, la recomendación 19/2000 del Consejo de Europa sobre el papel del Ministerio Público en el proceso penal, que lo define como la autoridad encargada de vigilar en nombre de la sociedad y en interés general la aplicación de las leyes con sanciones penales, teniendo en cuenta los derechos individuales y la eficacia de la justicia. Esta, que fue recogida en el 2000, prácticamente se mantiene después en la Carta de Roma, que es una opinión, un dictamen del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, en la que lo mantiene y simplemente añade que el fiscal puede hacer otras funciones fuera del proceso penal. El informe de la Comisión Venecia, esta parte del informe sobre la independencia del sistema judicial, que está dedicado especialmente a la Fiscalía, lo que dice efectivamente es que dentro de la propia Europa, no hablo de la Unión Europea, hablo de Europa, esto es del Consejo de Europa, existen enormes diferencias entre ministerios públicos. Hay muy poca armonización, muy poca uniformidad, pero cada vez se está acercando y se está armonizando. Pensad que en el Consejo de Europa hasta hace nada estaba Rusia, pero sigue estando Turquía, Georgia, Ucrania, etcétera. O sea que unificar, armonizar estos sistemas no es fácil, ¿no? El Consejo de Europa es clave para la determinación de qué es y qué debe ser el Ministerio Fiscal y cuál es el papel que debe funcionar. Consuelo Madrigal ha citado el Consejo de Europa y al Consejo Consultivo de Fiscales Europeos. Yo tuve la suerte de ver el nacimiento del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, que en este momento preside un español, que es Antonio Bercher, el fiscal de Medio Ambiente, y que es clave para, yo creo que las directrices y los estudios que hace el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos son claves y deberían de ser claves para la evolución de un Ministerio Fiscal más autónomo y más eficaz también. Las recomendaciones fundamentales del Consejo de Ministros en relación con los fiscales, la recomendación 19/2000 que acabo de citar y la 11 respecto al papel de los fiscales en procedimientos no penales. Entre 2000 y 2005 se empezaron a realizar conferencias que llamaban en aquel momento paneuropeas de fiscales, en las que se juntaban los fiscales generales de todo el Consejo de Europa, que yo tuve la oportunidad de participar en la de 2005, que fue el origen de la creación del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos y que, bueno, yo creo que es, como digo, quizá un poco desconocido, pero cualquiera que quiera saber del Ministerio Fiscal y de lo que debe ser el Ministerio Fiscal debería leerse las opinions o los dictámenes del Consejo de Europa. En este momento se está elaborando justo la opinión que sería la 19, en la que se aprobará en este 2024 y que se acompaña de un cuestionario en el que todas las fiscalías determinan cuáles son sus condiciones de organización y los principios que regulan su funcionamiento, fundamentalmente dirigidos a conocer su independencia y su autonomía, tanto de la estructura como de los fiscales individuales. Si alguien quiere conocerlo mejor, el Consejo de Europa tiene una cosa buenísima y es que la verdad es que facilísimo. Su página web es muy completa y muy fácil de navegar. Es verdad que luego los dictámenes no están en español, pero algunos de ellos sí, pero la mayoría no se traducen, lo cual indica el interés de los distintos gobiernos, porque esto es una lucha que he mantenido durante mucho tiempo, porque tradujeran los dictámenes del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, porque son importantes. No están traducidos al español y están a la mayoría de los, sin embargo, a la mayoría de los idiomas. Pero bueno, eso es un poco lo que y estos son solamente para que los conozcan. El conjunto de dictámenes sobre todo tipo de cuestiones. Es fundamental el número 4, que está hecho conjunto con el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que es lo que llaman la Declaración de Burdeos y que regula o que se pronuncia sobre las relaciones que deben tener los jueces y los fiscales y cuáles son las condiciones de independencia o de autonomía que deben de tener los jueces y los fiscales, las diferencias entre una profesión, una responsabilidad y otra. Otro dictamen fundamental es la Carta de Roma, que es, diríamos, el origen, o debería ser el origen de la nueva recomendación en relación con el papel de los fiscales en el proceso penal. Y estas son sobre el medio ambiente, sobre la lucha contra la corrupción, etcétera. Sobre todo se ha pronunciado y además son dictámenes, yo creo que muy cuidados, muy elaborados y que llegan a exponer muy bien las diferencias entre sistemas y cuáles deberían de ser los principios armonizadores en el futuro de las fiscalías de Europa.
no se ha preocupado solamente del Ministerio Fiscal el Consejo de Europa, la Unión Europea, las Naciones Unidas también. Me estoy refiriendo aquí al importante informe, el último, porque de García Sayán, que era el relator para el dictamen sobre la independencia de los tribunales, en este caso dedicado al fiscal. Este es el dictamen de 2020, antes había habido uno de 2012, y lo que todos los dictámenes de Naciones Unidas, de estos relatores especiales para la independencia de la justicia, lo que relatan es la importancia de la autonomía y de la independencia de los operadores jurídicos y también de las fiscalías para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Copio aquí una parte del informe del relator especial, que además en este caso está hablando del papel y de la importancia del Ministerio Fiscal en la prevención de la corrupción. Es importante, y lo han mencionado ya, cuál es la ubicación del Ministerio Fiscal entre los tres poderes. Bueno, este es el dictamen de la Declaración de Burdeos, que hace un dictamen siguiendo las pautas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre lo que debe ser el fiscal, y que no llega a afirmar nunca que la fiscalía o los fiscales tengan que ser lo mismo que los jueces. En algunos países lo son, pero no es ese el objetivo, sino hacer una independencia de la estructura y de la organización del Ministerio Público, que no suponga que los fiscales tienen que ser tan individualmente independientes, porque efectivamente tenemos una labor que ha recordado Consuelo de unificación de la aplicación de las normas, y bueno, es un papel diferente. No se pronuncia el Consejo de Europa afirma efectivamente la independencia de los fiscales, aunque sí, como decía antes, porque en el Consejo de Europa está Rusia, está Turquía, están países que no tienen mucho que ver con las garantías de la Unión Europea o los procesos de Estado de Derecho de la Unión Europea, son países diferentes. Pero efectivamente sí ya va tendiendo a afirmar la necesidad de una independencia fundamentalmente de la institución y unas garantías para el ejercicio de las funciones por parte de los fiscales. Pero cuando hablamos de la autonomía o de la eficacia y un poco en el derecho comparado, yo creo que es importante, y yo voy a hacer la diferencia entre lo que es la autonomía externa, es decir, la autonomía de la institución, la ubicación dentro de los tres poderes, y la relación que pueda tener el Ministerio Fiscal con el Judicial, con el Legislativo y con el Ejecutivo. Dónde se ubica y cómo es independiente de los tres. Y luego la autonomía interna, la independencia funcional, cómo trabaja la Fiscalía internamente y cuáles son los límites o las obligaciones de los fiscales de reporte, de transparencia, etcétera. Yo creo que aquí, efectivamente, en la primera, la Fiscalía trabaja en interés social y por tanto tiene que tener una responsabilidad, tiene que ser autónoma para tener esa responsabilidad, tiene que rendir cuentas y tiene que ser transparente. Desde el punto de vista interno, la transparencia tiene que estar en las órdenes, ya sean generales o particulares. Este es uno de los puntos que voy a tocar después. Ha sido ya afirmado, pero probablemente la independencia de la Fiscalía no solamente depende de quién nombra al fiscal general, sino fundamentalmente de cómo funciona internamente. Y el tema de las órdenes particulares es muy relevante. El Consejo de Europa no lo llega a afirmar, pero insiste en que hay que limitar las órdenes particulares, sobre todo las de no acusar o no investigar. Mucho más cuando hay diríamos, sistemas donde no cuentan, como en el caso español, con acusaciones particulares o incluso populares, ¿no? Y luego un control del desempeño dentro de la autonomía de los fiscales tiene que saberse también dirigido también después al aprobar el mérito y la capacidad en caso de ascensos, nombramientos, etcétera, y una responsabilidad disciplinaria. Los claves en la autonomía externa, habían dicho nombramiento del fiscal general, eso es uno de las claves. ¿Quién lo nombra? ¿Cómo lo nombra? ¿Con qué condiciones? Segundo, las relaciones del fiscal general con otros poderes, la duración del mandato, que es uno de los temas que efectivamente no he hecho referencia aquí porque lo han hecho mis compañeros al Greco, que diríamos de las recomendaciones que el Greco hace a España es cambiar el mandato, no por los 4 años, sino fundamentalmente porque cesa con el gobierno que lo nombró, lo cual le hace notoriamente vinculado a ese gobierno, aparte de que el mandato coincida también con el del gobierno. Y luego las razones de cese del fiscal general.
Nombramiento del fiscal general. Para el nombramiento del fiscal general vamos a ver después, yo estoy haciendo las referencias, luego vamos a ver cómo lo tienen los distintos países. Deberían de definirse requisitos positivos y negativos. ¿Quién no puede ser fiscal general? Pues porque no tiene experiencia, porque no es jurista, porque ha tenido determinadas relaciones con el poder político, o hay una serie de definiciones que deberían de estar. Estén en la Constitución o estén en el Estatuto. Y unos requisitos positivos. Los requisitos positivos, habíamos visto en España, pues están muy poco definidos, porque fundamentalmente es un jurista con reconocida competencia. En otros países se define pues por la independencia, criterios de independencia, de reconocida imparcialidad, honestidad, etcétera, ¿no? Bueno, el procedimiento del nombramiento, la participación de otros poderes en el nombramiento y la participación de la sociedad, que en algunos países existe, y lo vamos a ver. Y aquí es donde yo digo que es la gran diferencia, curiosa diferencia entre los países europeos y los iberoamericanos, porque ellos tienen, los iberoamericanos, esperaríamos menos, pero tienen normas mucho más exigentes con el nombramiento del fiscal general. Y el nombramiento del fiscal general importa, porque lo que antes decía, el informe de Naciones Unidas, del relator de Naciones Unidas por la independencia de los tribunales, el del 2012, no el de 2020, ya decía que el nombramiento y la selección de fiscal general debía ser sacado de modo que tengan la confianza del público, el respeto de la judicatura y la profesión jurídica. En Europa, órganos responsables del nombramiento del fiscal general. Después voy a hacer referencia porque hay órgano exclusivamente parlamentario, exclusivamente judicial y exclusivamente del Ejecutivo. En toda Europa no hay nombramiento parlamentario. Los que yo he mirado, que no, ya digo que he mirado los más cercanos a nosotros, no me he mirado los 27 países, ni los conozco. Los que sí conozco, efectivamente, son todos nombramientos del Ejecutivo, con o sin ratificación del Parlamento. Francia, Austria, Alemania, Portugal, Grecia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Escocia, Inglaterra y Gales son nombramientos gubernamentales. Lo que quiere decir, porque están pensando, bueno, pues estos países tienen un Estado de Derecho muy avanzado, que probablemente no sea solo la forma o el nombramiento del gubernamental el que determina más o menos la independencia del fiscal. Hay otras cuestiones, y como hablábamos de checks and balance, hay muchas cuestiones que vienen posteriormente sobre órdenes particulares o consejo consultivo que son importantes. También el mandato y el cese. Sí, estos son los sistemas europeos de nombramiento. En Portugal, ayer nos han anunciado quién va a ser el fiscal general. Es un fiscal que ha sido el fiscal jefe de la delincuencia organizada y que está jubilado y que acaba de ser propuesto por el gobierno para que sea nombrado. Alemania, el Ministerio de Justicia, tanto en el federal como en los Länders. En Italia no tienen fiscal general. Cuando no hay nombramiento del gobierno es que no hay fiscal general. En Francia no tienen fiscal general. La mayoría de las funciones del fiscal general las realiza el director general de Asuntos Criminales y de Gracia del Ministerio de Justicia. Fundamentalmente las cuestiones de manejo, gestión o administración de la Fiscalía. Otras cuestiones dependen ya de los fiscales generales, que son los fiscales jefes de cada territorio, de cada provincia o región, como se llama. En Austria, el Ministerio de Justicia. Grecia no tiene fiscal general, pero a los fiscales de tribunales supremos y fiscales jefes regionales los nombra el gobierno. En Dinamarca, el Ministerio de Justicia. En Suecia, el gobierno. En Bélgica no tienen fiscal general. Tienen 5 fiscales por regiones, más el fiscal federal, que forman un consejo de fiscales que va presidiendo por estricto turno cada uno de esos fiscales jefes regionales o el fiscal federal. En Países Bajos, el gobierno. En Inglaterra y Gales, de 1986, esto es muy reciente. Yo he visto, y creo que todavía ahora, cuando no hay fiscales suficientes, la policía contrata a un fiscal que presente el caso ante el tribunal. La diferencia es importante. Sin embargo, en Escocia sí hay fiscal general desde siempre. Los sistemas son distintos. Sin embargo, en Iberoamérica los nombramientos son muy pocas veces del Ejecutivo. Estrictamente en Panamá. En República Dominicana, que no hay fiscal general, que es el Ministerio de Justicia. República Dominicana todavía tiene el sistema antiguo también de México, que es ministro de Justicia y fiscal general. Exclusivamente judicial, se nombran dentro del propio Poder Judicial, como en Costa Rica o en Perú. Probablemente Perú, lo vamos a ver después, es el sistema más
estrictamente fiscal, porque se nombra por un Consejo de la Magistratura, pero de entre, diríamos, los fiscales de sala, que son muy pocos además, y que además están acostumbrados a volver a la Fiscalía. Por eso en este momento, y luego creo que la última imagen que voy a poner es cómo está en este momento Perú. Y exclusivamente parlamentario, algunas veces previa comisiones mixtas, en Ecuador, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador. En Argentina, ¿qué pasa? Que desde 2017 tienen un fiscal interino, diríamos es el teniente fiscal de la Fiscalía General el que dirige la Fiscalía, porque necesitan 2/3 del Senado y no han sido capaces de conseguirlo ni con el gobierno de Macri ni con el actual. En Bolivia lo mismo, acaba de cesar el fiscal general y no tiene. Uruguay desde 2018 llevan sin fiscal general porque no consiguen una mayoría del Parlamento. Y en Venezuela, bueno, pues mejor no digo nada. Porque conozco además al fiscal general, que acaba de imputar además y emitir una orden de arresto contra mi compañero de fiscal antidroga de la Fiscalía Argentina. O sea que es bastante preocupante tener un Estado que pueda emitir una orden a Interpol de detención de un fiscal por haber detenido un avión que sospechaban que llevaba droga en el aeropuerto de Pistarini en Ezeiza, en Buenos Aires. Bueno, sistemas mixtos dobles, ejecutivo y judicial en Colombia. En Colombia, donde se hace una terna, el Ejecutivo hace una terna que el Tribunal Supremo designa entre esa terna. Y que además se ha pronunciado el Consejo Consultivo de Colombia sobre la inoportunidad o inadmisión de las ternas falsas. Si presenta uno una terna en la que solo uno reúne los requisitos, eso no es presentar una terna. Y la obligación, por tanto, del Ejecutivo de presentar una terna real, una terna en la cual los 3 personas sean capaces de ser nombradas. Judicial y parlamentario Paraguay, el Ejecutivo y parlamentario México. México en este momento ya saben que está proponiendo la elección de los jueces. Pero el problema con el Ministerio Fiscal ha sido también eterno. Yo he vivido mucho el tema de México porque cambió en 2014 la Constitución para crear una Fiscalía General, cuando antes era Ministerio de Justicia y Fiscalía General. Y finalmente, bueno, el Ejecutivo presenta 10 personas, del que el Parlamento escoge 3 y después el Ejecutivo nombra 1. Con un mandato de 9 años y en el que el nombramiento, el único que se ha hecho con este sistema, han nombrado a un señor que tenía más de 80 años y que sigue en el cargo. Sí, sistemas mixtos triples, que yo creo que son los mejores probablemente, porque hacen intervenir a otros países. En Chile, el Consejo Judicial presenta una quina, 5 personas, por el Tribunal Supremo, que le envía al Ejecutivo como propuesta y después que es ratificado por 2/3 del Parlamento. En Brasil es un trío propuesto por los propios fiscales, y no tienen ni siquiera que ser fiscales de sala, aunque hay una costumbre de que sí lo sean. El Ejecutivo hace una propuesta y se ratifica también por 2/3 del Parlamento. Y en la ubicación, como verán, todos son órganos autónomos, no lo ubican al Ministerio Fiscal en estos países, no lo ubican ni en el Ejecutivo ni en el Judicial, algunos de ellos, la mayoría son lo que llaman órgano autónomo extrapoder. Probablemente porque tengamos en cuenta que estas democracias nacieron fundamentalmente en los años 90, que para crear el Ministerio Fiscal tuvieron enormes ayudas de consultores internacionales y por los que intentaban blindar un poder judicial mucho más fuerte del que democracias consolidadas como en Europa se tiene, ¿no? Pero bueno, no lo pongo mucho más. Otro tema importante, decía, es la duración del mandato y los procedimientos de cese. El cese por el Ejecutivo, lo vamos a ver después, es habitual. No se da tanto, pero se permite que sea el gobierno, como en España antes de 2007. El cese por el Ejecutivo en todos estos países no se suele producir, pero yo luego les voy a hacer un ejemplo de Alemania, del cese del fiscal jefe de Alemania. La duración y el cese en los países iberoamericanos normalmente se produce casi todos por enjuiciamiento por la Corte Suprema. ¿Qué pasa? Que ha dado lugar a que todos los fiscales generales que salen sean enjuiciados. Sobre todo, y mucho más cuando la duración del mandato no coincide con el del gobierno. Yo el primer caso que conozco es el de Matilde Ruilova en Panamá, donde
ella me lo contó. Yo creo que es importante también conocer el tema, ¿no? Martinelli, el nuevo presidente del gobierno, la llama, le dice, bueno, ¿cómo la llamo? Luisa, creo que se llama Luisa, no me acuerdo exactamente. Dice, no, usted me llama procuradora y yo le llamo a usted presidente. Esta señora, como iba a seguir y tenía algunos procedimientos abiertos contra miembros de ese gobierno, pues fue denunciada por una cosa tan curiosa como la siguiente. En un momento dado se cambia la norma procesal y se exige que las intervenciones telefónicas sean solamente autorizadas por un juez, cuando antes las hacía el fiscal, y la enjuician por haberlo pedido cuando en aquel momento era por prevaricación, por haber autorizado escuchas telefónicas que le permitía la ley. Pero es que además la condenan. O sea, que, en fin, como digo, todo son cuestiones, las normas no aseguran muchas cuestiones y creo que todo depende de los balances y de otras cuestiones más que allá del nombramiento o del cese, ¿no? Estas son las duraciones, son duraciones muy cortas en la mayoría de los fiscales iberoamericanos. Y además, en muchos casos, con posibilidad de reelección solamente un periodo, ¿no? Que bueno, lo pongo ahí para... Pero como decía, yo creo que en gran parte, aparte de los nombramientos de los fiscales generales, las garantías de independencia, etcétera, no vienen solamente del nombramiento o de la dependencia de los gobiernos, porque hay más dependencia real o legal o escrita en los países de la Unión Europea, y no es cierto, porque yo conozco bien la realidad de unos países y de otros. Hay, en primer lugar, el tema de las instrucciones. La existencia de instrucciones generales es prácticamente una norma general en todos los países. No las hay en Italia, pero prácticamente en todos los países. ¿Cómo interpretar una norma? Lo que hacemos nosotros, las circulares, las instrucciones, las consultas, para favorecer una aplicación uniforme, que a mí me parece, yo soy fiscal hace 37 años, y me parece que esa es una labor fundamental que hacemos, y que efectivamente la existencia de esas normas, de esas instrucciones generales, además, en nuestro caso, en España, avaladas por una junta de fiscales de sala que realmente funcione. Claro, para eso hace falta que nos remitan a veces lo que van a ser circulares, instrucciones, esos proyectos con tiempo suficiente para que nos dé tiempo a estudiarlo, que muchas veces no tenemos. Pero bueno, son muy importantes. El informe de la relatora especial de Naciones Unidas afirma que efectivamente los fiscales tienen que tener esas instrucciones generales, pero no deben tener tampoco que solicitar para cada una, o sea, lo que es el visado. El visado no tiene que estar siempre presente. Algunos países tienen exigencias razonables. Por ejemplo, cualquier instrucción en Chile de los fiscales regionales tiene que ser aprobada por el fiscal jefe regional, e incluso cuando aboca un tema ante sí. Las órdenes además deben ser escritas y fundadas, y yo creo que lo importante en este tema es, yo creo que la recomendación 19/2000 en Europa, como digo, la existencia de tantos países dentro del Consejo de Europa no permite llegar a hacer recomendaciones que vayan más allá. Pero el tema de las instrucciones particulares limitadas, siempre por escrito, con posibilidad del fiscal de oposición y revisión por un órgano colegiado, etcétera, es muy importante. De hecho, prácticamente recomienda que las órdenes particulares sean siempre por escritos y fundadas, pero que las particulares de no acusar o no investigar sean muy limitadas. Y como digo, yo creo que es muy razonable. Cualquiera se le ocurre en un estado donde no hay acusaciones particulares y populares, en España sí las hay, es imposible funcionar si hay órdenes particulares de un fiscal que además ha sido nombrado y depende prácticamente del gobierno, ¿no? Y luego, por supuesto, la defensa, lo que sí todos estos dictámenes, tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa, reconocen es la existencia de lo que nosotros llamamos el artículo 27, la posibilidad de discrepar del cumplimiento de órdenes que el fiscal que las recibe considera ilegales. Órdenes generales o particulares. Yo creo que además esto lo va seguramente a tocar Conchita después, pero yo viví muy directamente la regulación, la evolución de la regulación de la Fiscalía Europea, ¿no?
Portugal, no, el fiscal general no puede dar instrucciones particulares, sí los jefes, pero no pueden dar acusaciones no pueden dar órdenes de no acusar. Y fue Portugal el que insistió y convenció a la Comisión, al Consejo, para que en la Fiscalía Europea se plasmara esa imposibilidad de dar órdenes de no acusar. Y eso es lo que decían mis compañeros portugueses que trabajaron tanto por este tema, pues hablan de esa fertilización cruzada que impide efectivamente pues que algún asunto no llegue no solamente a acusarse, sino a no ser investigado, que es aún más grave. En Alemania sí, pero es que además las órdenes, tanto particulares como generales, las da el ministro de Justicia. En Italia, los fiscales italianos son prácticamente como los jueces, son completamente independientes. En Francia solo se permiten órdenes generales del ministerio y particulares solo de los fiscales jefes. En Austria, sí, incluso también del Ministerio de Justicia. Y voy a contar, porque a veces yo he ido aprendiendo muchas cosas preguntando y hablando con compañeros. Cuando el tribunal de Schleswig-Holstein denegó la entrega de Puigdemont por rebelión, que no por malversación, la salida era por Austria, y yo estaba ese día con un compañero del Ministerio de Justicia de Austria y me avisan de que se han colocado en Sirene una serie de las flags de no detención por varios países, uno de ellos Austria. Y yo digo, pero vamos a ver, que el tribunal haya dicho eso, y me dice, no, la orden la he dado yo de colocar una orden de no detención. Digo, pero este es otro país. No es Alemania, es Austria. Bueno, pero si lo han hecho los alemanes. Y digo, pero tú eres el Ministerio de Justicia. Y claro, yo soy el jefe. El que lo tiene que hacer es un fiscal, pero como yo soy su jefe, lo hago yo directamente. Y la orden de no detención de Puigdemont en Austria la dio el Ministerio de Justicia. No solamente en Austria. Pero bueno, quiero decir que es en Grecia sí, incluso del Ministerio de Justicia, en Dinamarca sí, en Suecia no. Hablo de las órdenes particulares. Sin embargo, en Iberoamérica es completamente diferente. No existen prácticamente esas posibilidades de órdenes particulares. En Chile solo órdenes generales. Chile es uno de los sistemas... La Fiscalía de Chile es del año 2005. La anterior había prácticamente desaparecido. El fiscal jefe regional, salvo que asuma el asunto, no puede dar las órdenes. En Argentina solo caben órdenes generales. Argentina tiene un sistema muy parecido al italiano. Los fiscales son prácticamente magistrados completamente independientes. En Uruguay no caben más que órdenes generales y además por escrito. En Paraguay las particulares son por escrito. Es decir, que hay una limitación mucho más importante. Yo creo que no merece que me pare en cada caso. Pero lo importante es que eso determina, y yo creo que es el tema de las órdenes particulares determina el concepto del Ministerio Fiscal. Decía antes que yo, trabajé en la Secretaría Técnica y empecé en la Secretaría Técnica a ver un poco el tema internacional porque la Fiscalía estaba muy fuera, de todas las instituciones, pero bueno, el Consejo ya estaba mucho más en lo internacional que nosotros y empezamos a manejar ese tema y decir, bueno, nosotros podemos ejecutar comisiones rogatorias y efectivamente al final ahora somos los receptores y ejecutores principales cuantitativamente de las órdenes europeas de investigación, no cualitativamente porque las que requieren intervenciones en derechos fundamentales las hace el juez. Pero bueno, lo importante es el concepto de autoridad judicial. Es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantuvo que el concepto de autoridad judicial, que ese es el que nos permite a nosotros hacer algunas actividades en el ámbito internacional de ejecución de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación, es un concepto autónomo del derecho europeo que comprende no solo a jueces y tribunales, sino también a otros órganos, como el Ministerio Fiscal, que participan con un grado suficiente de autonomía en las tareas de administración de justicia. ¿Cuál es ese grado suficiente de autonomía? Pues depende para lo que sea necesario. Efectivamente, podemos emitir órdenes europeas de investigación, ejecutar determinadas órdenes europeas de investigación, pero cuando viene el tema más allá y es quién emite una orden europea de detención y entrega, el tribunal limita el concepto ¿y cómo lo limita? Con el concepto de órdenes particulares por parte del Ministerio, de forma que ni Alemania, ni Austria, ni Holanda, etcétera,
las órdenes europeas de detención y entrega pueden ser emitidas por un fiscal. ¿Por qué? Porque pueden recibir órdenes particulares, y lo acabo de comentar, porque en Austria lo hicieron, pueden recibir órdenes particulares del Ministerio de Justicia, y esa no es un nivel de autonomía suficiente para concederles una competencia tan importante como la detención de una persona. Son los casos de las fiscalías de Lübeck y Zwickau, que son fiscalías alemanas a las que se les deniega el concepto de autoridad judicial con competencia suficiente para emitir órdenes europeas de detención y entrega, y la otra, el caso de Gran Ducado de Luxemburgo, las fiscalías de Lyon y Tours, donde curiosamente un Estado como Francia, que no tiene fiscal general, es considerado como autoridad judicial con la independencia suficiente para emitir una OED, porque el Ministerio de Justicia jamás podría dar una orden de emisión o no emisión de una orden europea de detención y entrega, por lo cual Francia sí puede emitir una orden europea de detención y entrega. Como veis, pues el tema es muy curioso. Es una fiscalía, desde el punto de vista de otras cuestiones, de las más dependientes del Ministerio de Justicia, porque toda la administración, toda la gerencia del funcionamiento ordinario de la Fiscalía francesa se hace en el Ministerio. Sin embargo, hay otras cuestiones también de respeto fundamentalmente al Consejo de la Magistratura, que yo creo que es otro de los temas claves, además de las zonas particulares que Francia tiene muy, muy claro en el funcionamiento ordinario y no en la ley. El control de las facultades de fiscal general, en estos informes que me había referido, tanto de los relatores de Naciones Unidas sobre la independencia de la justicia como en los dictámenes o las opiniones del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, abogan por la necesidad de creación, que no haya un fiscal general omnipotente, que haya órganos intermedios, fiscalías territoriales especiales con competencias propias que puedan servir también de contrapeso, diríamos, a un poder omnímodo del fiscal general. Y sobre todo, los órganos colegiados de asesoramiento y consulta obligatoria para la aprobación de directrices de aplicación de normas organizativas. En España tenemos dos, el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala. Y yo creo que vamos a ver después, probablemente, en mi opinión, viendo otros estados y hablando con otros compañeros, el punto más débil de nuestra organización es el poco peso que tiene el Consejo Fiscal. Y como tengo la suficiente edad para acordarme de cosas antiguas, yo estaba como en la Fiscalía de Barcelona y María José también se acordará, yo creo que lo estuve buscando y no lo encontré, pero creo que fue sobre el año 90. La falta de peso del Consejo Fiscal español, aparte de su composición, que es endogámica, que depende de las asociaciones y en la que no participan otras profesiones jurídicas o otras personas de prestigio, etcétera. Aparte de su composición, el problema es que el otro día me decía el fiscal general que el Consejo Fiscal no vota. Yo, la verdad, es que después de 37 años lo he aprendido ahora, pero no vota porque es un órgano consultivo, pero da opiniones y las opiniones se cuentan, llámalo H. Pero lo cierto es que creo que los que tengan mi edad recordarán que cuando en el estatuto anterior a 2007 se decía que el ascenso a la primera categoría se haría conforme al informe del Consejo Fiscal, se recurrió al Supremo y el Supremo nos dijo que conforme al informe era oído el informe. Así que nuestro Consejo Fiscal es así de débil gracias a la opinión del Tribunal Supremo. No lo olvido porque a mí me impactó. Yo, conforme al informe, oído el informe. Bueno, pues es en resumen, dice más cosas la sentencia, por supuesto, pero era así. Y hasta un momento dado se respetaba el informe del Consejo Fiscal y la mayoría de las opiniones, que no de los votos, bueno, se respetaban. Y a partir de esa sentencia, pues efectivamente es oído el informe. Yo creo que, bueno, no es así el funcionamiento de otros consejos consultivos, ¿no? O consejos. Y ahí pongo la composición de Italia, de Portugal, de Francia, Alemania, etc., para que el Consejo Fiscal tenga una relevancia como que yo creo que debería de tener. No puede estar compuesto solo por fiscales.
en mi opinión, esa es mi opinión. Pero es mi opinión que está, diríamos, avalada por el resto de los consejos fiscales de la Unión Europea y también de muchos países iberoamericanos, donde, por supuesto, siempre hay jueces, pero también puede haber abogados, puede haber personas nombradas por el gobierno, etcétera. Si no, lo que está ocurriendo solo lo transmitimos nosotros. Salvador nos transmite, hoy nos ha explicado qué ha pasado ayer, pero es una cuestión que se queda en lo interno, porque el Consejo Fiscal tiene un nivel puramente interno, solo hay fiscales y no llegamos a la sociedad. Y creo que para mí ese punto es la clave. Deberíamos de tener un Consejo Fiscal mucho más plural, que además nos dé nuestra carrera es muy endogámica, no hay otros funcionarios, diríamos, dentro de nuestra carrera, y eso yo creo que es importante. Y en Italia pues está formado por el presidente, la Corte de Casación, 16 jueces y fiscales, 8 juristas elegidos por el Parlamento. En Portugal 7 fiscales miembros elegidos por el Parlamento. En Francia también todos tienen y eso le dota de como digo yo, creo que de un poder, de una posibilidad de divulgación y de una importancia mayor. Cuando es un órgano que se queda en lo interno, pues tiene muy poca relevancia fuera. Y es importante todo esto de este Consejo Fiscal, porque él determina en muchos casos la vida de la asociación. Los ascensos, los méritos, los nombramientos, etcétera, pues están dependiendo de este Consejo Fiscal, que dentro de nuestra carrera, pues bueno, sobre todo para los que, en mi caso, yo soy no asociada, pues es un sufrimiento, la verdad. Que no es fácil, ¿no? Entender qué es lo que pasa cuando uno, además, pues no lo digo por mí, que yo he tenido una enorme suerte y tengo responsabilidades importantes y no me ha ido mal desde el punto de vista de lo que es el ascenso de la carrera, pero me quejo por mis compañeros, porque no es razonable, diríamos, que todo dependa de las asociaciones y que la mayoría de la principal asociación de la carrera, que somos los no asociados, pues efectivamente no tienen muchas posibilidades de acceder a algún puesto, ¿no? Pero bueno, estos son informes de la relatora especial. Yo no quiero alargarme mucho y lo que voy a poner a continuación son, diríamos, experiencias y cosas que yo he visto y cosas que están sucediendo, ¿no? Al fiscal general de Alemania lo ha cesado, esto fue creo que fue en 2014-2015, el gobierno directamente por investigar a unos periodistas porque habían dado una noticia en relación con la creación de una web que y este señor, Rangel, es uno de los fiscales impulsores del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos y fue cesado de un día para otro por Angela Merkel. O sea que, en fin, no es en todos los lugares cuecen habas y la verdad es que el fiscal debe ser muy importante porque efectivamente siempre, como hemos visto, hay un interés político en incidir en su actividad, en cesarle cuando no es suficientemente dócil. Lo que decía aquí, ¿no? Esto es México. El nombramiento de la Fiscalía en México ha sido una batalla campal para que finalmente nombren a un señor que tenía en el momento del nombramiento pues más de 80 años y que debe tener ahora unos 87, 88 y sigue en el... Decía antes, cuando el cese del fiscal, cuando el mandato del fiscal supera el tiempo del gobierno, cambia el gobierno y sigue el anterior o la anterior fiscal general y solo se le puede cesar por un juicio político o por una responsabilidad criminal, pues pasa lo que pasó aquí. Alejandra Gils-Carbó era la fiscal antes de que llegase Macri y efectivamente se le hizo un juicio que todavía no ha sido enjuiciada, estoy hablando de 2017 y sigue sin enjuiciar, por la forma en que se compró el edificio que ahora es la sede del Ministerio Público. Bueno, yo, en fin, no digo nada. Nuevamente, en Ecuador, la fiscal general, que es una verdadera heroína, está en este momento sometida a enjuiciamiento a una responsabilidad parlamentaria, etcétera. Y cuento las dos experiencias más gratificantes, porque creo que es importante
también mencionar que una de las mayores garantías para el Ministerio Fiscal es lograr el apoyo de la población. Por eso decía antes de la sociedad civil, que nosotros, desde luego, ahora no tenemos. Pero porque tampoco, como digo, un Consejo Fiscal tan limitado y tan endogámico no es capaz de transmitir cuestiones a la sociedad y al público, ¿no? Entonces, yo recuerdo y tuve la suerte de ir a esto. La PEC 37, antes me refería a que probablemente la Fiscalía brasileña es una de las, en el nombramiento, de las más independientes que hay, porque es una terna propuesta por los propios fiscales, normalmente fiscales superiores o fiscales de sala, y después el presidente de la República escoge a uno de esos tres. Y tiene un mandato, por supuesto, y no puede ser cesado por el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se hace es mermar las funciones del fiscal. En Brasil, que la Fiscalía brasileña ha sido un ejemplo de lucha contra la corrupción y donde se consiguió condenar a un senador que se llamaba Mensalao. El caso Mensalao era un ministro del Partido de los Trabajadores que en el tiempo de Dilma Rousseff fue condenado por corrupción, por una instrucción que había hecho el Ministerio Fiscal. Yo he visto, y eso es de esas cosas que recordaré, yo he visto a la gente aplaudir al fiscal general brasileño en el aeropuerto. Yo estaba en el aeropuerto con él, pasó y la gente empezó a aplaudirle porque había conseguido la condena de un ministro del Partido de los Trabajadores. Como lo había conseguido, ¿qué hicieron? El Partido de los Trabajadores presentó lo que llaman la PEC 37, que es una propuesta de modificación constitucional para quitarle al fiscal la posibilidad de investigar, para dársela a la policía, que depende obviamente del Ministerio del Interior y no tiene ningún sentido de independencia. Decía antes que yo trabajé mucho en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos salió en defensa de la Fiscalía de Brasil y tuve la oportunidad en nombre de la Fiscalía Española, acudir a unas reuniones que se hicieron con el presidente del Congreso, el presidente del Senado, etcétera, hasta el punto de cuando surgió la votación, votaron en contra los que la habían propuesto. Y fuera del Parlamento, nadie, a lo mejor no lo habéis visto, pero fuera del Parlamento, mientras se votaba la PEC 37, que pretendía quitarle el poder de investigar al Ministerio Fiscal, estaba la sociedad civil aplaudiendo cada voto que negaba la aprobación de la PEC 37. Para mí fue emocionante. Digo, ¿cuándo podremos conseguir nosotros, los fiscales españoles, una posibilidad? Si yo no vi no que nos aplaudan como en el caso de Mensalao, que defiendan a la institución, que defiendan la existencia de una instrucción o una investigación independiente. Y en este momento Perú, el otro Ministerio Fiscal que antes había comentado que es el más independiente de todos, porque se nombra entre fiscales superiores, que son un poco los fiscales de sala, diríamos, entre ellos se nombran al jefe del Ministerio Público y es puramente judicial, está dentro del judicial, etcétera. Esto es de ahora, agosto del 24. Los fiscales peruanos, y han sido apoyados también por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, están protestando porque efectivamente se ha presentado por parte del Gobierno una propuesta de modificación de la norma para quitarles a los fiscales de Perú la posibilidad de investigar. Piensen que Perú es el país que más ha condenado a corrupción. No hay ningún presidente que no haya salido condenado por corrupción. Fujimori, Alan García, todos. No me acuerdo, todos están condenados por corrupción, con investigaciones y juicios realizados directamente por el Ministerio Público. Bueno, pues la propuesta es quitarle la posibilidad de investigar. Es decir, que en Iberoamérica, donde se han conseguido ministerios públicos más, diríamos, más independientes, con más garantías, con más límites, pues lo que hacen es quitarles las competencias y los poderes, porque es la forma, al final, del poder político de comportarse para controlar una institución que debería, y que, como dicen los relatores de Naciones Unidas, es fundamental para la independencia, para el Estado de Derecho. Y esto es un poco la historia. Yo la verdad es que he visto, en 20 años que estuve trabajando en cooperación internacional, he tenido la oportunidad de ver todas estas. Tengo muchas más anécdotas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, efectivamente,
la diferencia de la regulación europea de la iberoamericana. Y bueno, no voy a hablar más de países, no conozco, pero Corea del Sur, que es una de las democracias avanzadas en Asia, ha tenido también fiscales generales que por presiones en investigaciones han dimitido. Creo que los dos últimos o casi los dos últimos. O sea que el Ministerio Público está en el centro, diríamos, de la polémica de la investigación por la investigación criminal, la haga el fiscal o no la haga el fiscal o solo ejercer la acusación, pues es fundamental. Y al final yo lo había oído, no sé ni quién lo dijo, pero bueno, hay un punto también muy importante para la independencia que no voy a mencionar, solamente el tema nuestro, ¿no? La reclamación española respecto al presupuesto. Alguien, que digo que no recuerdo quién fue, dijo que para ser independiente una institución tiene que tener la bolsa y la espada, es decir, el presupuesto y la capacidad de inspección y de sanción. Y eso, bueno, pues es, yo creo que también un punto importante, sobre todo el manejo económico, que, por ejemplo, todas las fiscalías iberoamericanas tienen presupuesto propio y la mayoría de las europeas no. Dependen todavía de los ministerios de justicia. Así que, bueno, es un poco el panorama, como digo, muy polémico, quizá dentro no está mal, ¿no? Me parece a mí ver cómo están otros países en relación con la independencia del Ministerio Público para valorar también y ver qué necesitamos o cómo está el nuestro. Así que nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas. En la presentación se me olvidó decirlo, pero ella con sus palabras lo ha hecho. También es profesora. Menuda masterclass que nos acaba de dar Rosana. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer un turno de intervenciones, pero vamos retrasadísimos y también tenemos mucho interés en escuchar a Concha, así que directamente le doy la palabra y luego, por si al final podemos hacer un pequeño turno, pues lo haremos. Adelante, Concha. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Creo que tengo 20 minutos, pero como buena opositora y fiscal voy a ir muy rápida, voy a condensar las ideas como si me impusieran un límite en el informe de un juicio. Así que iré muy rápida y cualquier cuestión que pueda quedar, pues intentaré resolverla posteriormente. No sé si puede estar mi presentación, pero mientras voy avanzando en la presentación. Estamos hablando en estas jornadas, y agradezco estas jornadas y la labor que está haciendo el Foro Judicial Independiente, y que estas jornadas del Estado de Derecho se centren en el Ministerio Fiscal, en su horizonte, porque todos venimos oyendo, yo desde la escuela hace más de 30 años, que el fiscal va a asumir la investigación, va a ser el director de la investigación. Hemos tenido proyectos que se han aproximado a eso. E incluso hemos oído muy recientemente a figuras que ponen de ejemplo, muchas gracias, a la Fiscalía Europea como la posibilidad y como muestra de que un fiscal puede ser director de la investigación. Y yo no puedo coincidir más con ellos. ¿Pero por qué? Porque es la Fiscalía Independiente de la Unión Europea. Solo un fiscal independiente puede dirigir la investigación. Y por eso esta Fiscalía Europea sí puede ser el modelo de un fiscal investigador, sí puede ser el modelo al que aspire el Ministerio Fiscal. Por eso es tan importante conocerlo. Como decía al principio, es muy desconocida. Quizá en España lo que más conozcamos sean los conflictos de competencia que han surgido entre las autoridades nacionales y la Fiscalía Europea, pero es algo más, es un proyecto único, para mí es un punto de inflexión en la Unión Europea, en el procedimiento penal, lo que supone, como avanzado, como he indicado, el germen de un derecho procesal común. Además, es una fiscalía independiente porque lo establece su reglamento, pero no solo lo establece con grandes letras y sin ningún contrapeso, establece los contrapesos para asegurar que esta fiscalía sí es independiente. Todos estos contrapesos de los que hemos venido hablando esta mañana se han ido reflejando las recomendaciones que se han hecho por los consejos de ministros. Es cierto que no es perfecta, pero siguiendo con los símiles futbolísticos que llevamos toda la mañana, había un entrenador de fútbol que decía: no se puede alcanzar la perfección, pero buscándola se alcanzará la excelencia. Aspiremos a la perfección, aspiremos a una fiscalía totalmente independiente. Y para eso voy a tratar de exponer por qué considero que esta fiscalía sí lo es, aquellas cuestiones que quizá hay que mejorar para conseguir esta fiscalía independiente. Es necesario, hay una dependencia jerárquica, lo expondré. Preguntaba a un compañero juez por qué
los opositores solo eligen jueces por materia de la independencia. Pero es que la unidad de actuación, como ha señalado Rosana, es esencial. Para mí es básico, es lo que hace que el Ministerio Fiscal defienda la igualdad de los ciudadanos, que sea igual tratado en Burgos que en Madrid. Y hablando de la Fiscalía Europea, que sea igual tratado en Bulgaria, que en Italia, que en España, que en Finlandia. Es fundamental. Siempre esta unidad de actuación es fundamental, pero tiene que haber unos contrapesos que hagan que el fiscal pueda tomar de forma independiente esas decisiones. Y también, los que me habéis oído hablar de la Fiscalía Europea, siempre acabo diciendo que la consolidación de la Fiscalía Europea y su éxito es el éxito de toda España, pero fundamentalmente del Ministerio Fiscal. Y que es una responsabilidad, por supuesto, de quienes ocupan los puestos en la Fiscalía Europea, pero también de todos los operadores jurídicos. Y debemos colaborar en esa consolidación y en ese éxito de la Fiscalía Europea. Muy rápidamente, porque es verdad que es muy desconocida, es un órgano independiente e indivisible, subrayado con negrita, muy grande, independiente e indivisible, porque veremos que tiene una estructura compleja, pero una estructura compleja que, en mi opinión, refuerza su independencia y la garantiza. Un nivel central en Luxemburgo y un nivel descentralizado en cada uno de los Estados miembros. Su ítem de formación, ni voy a entrar ni iba a entrar antes de tener poco tiempo, pero sí quiero destacar aquellos hitos que yo considero que son fundamentales de cara a la independencia de la Fiscalía Europea. Vemos que desde el año 2000 se tiene conciencia de la necesidad de crear esta Fiscalía Europea, pero hasta 2021 no entra en funcionamiento. ¿Por qué? Porque es muy sensible. Fiscalía independiente, cesión de soberanía de los Estados miembros y en el ámbito de la corrupción. Evidentemente ha habido Estados miembros que no han querido unirse a la Fiscalía Europea por cuestiones que están muy relacionadas con el título de estas jornadas de Estado de Derecho. Sin embargo, tenemos que felicitarnos a España, porque desde el primer momento España fue una de las impulsoras, de las principales que apoyó la creación de la Fiscalía Europea, que la impulsó. Y España en general, pero yo siempre lo digo, la Fiscalía en particular. Y yo nunca había coincidido con Rosana en ninguna mesa redonda, pero ya que he coincidido contigo, pues agradecerte. Si hoy estamos aquí, si hoy podemos hablar de la Fiscalía Europea, es en gran parte gracias a Rosana. Ha mencionado que ha participado en el reglamento, ha impulsado la creación de la Fiscalía Europea y está en funcionamiento y está en España, en parte, muchas gracias a Rosana. Como tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, lo hago y que nunca lo he tenido públicamente. Pero la Fiscalía Europea en sus reglamentos establece la independencia, los mecanismos. Pero todos sabemos que una cosa es lo que está escrito y posteriormente cuando se pone en la práctica. Y la Fiscalía Europea ha tenido que ir afrontando retos continuamente. El primero con el nombramiento de la Fiscal General Europea. En el reglamento se expone muy claramente, los candidatos se presentarán, hay unos requisitos objetivos y los candidatos se presentan a una convocatoria pública. No necesitan apoyo de los Estados miembros, no es que ya lo tengan que proponer, es que no necesitan ni apoyo. Esos candidatos son examinados por un comité de expertos juristas internacionales, entre ellos una fiscal del Tribunal Supremo Español. Ese comité elabora una terna o puede presentar 5 candidatos, con un ranking. Y ese ranking es el que se ha trasladado al Consejo y al Parlamento Europeo, quienes de común acuerdo tienen que nombrar al Fiscal General Europeo. Hasta aquí todo parece bastante sencillo. Bueno, en el ranking, el comité de selección había propuesto a una fiscal rumana, Laura Kövesi, que había sido directora de lo que podemos entender la Fiscalía Anticorrupción de Rumanía. Y además había conseguido que se condenara a muchos miembros del gobierno rumano. Quizá podamos entender que el gobierno rumano no la quería como jefa de una fiscalía independiente, supranacional y que iba además a investigar a delitos de corrupción que se producían en Rumanía. Tanto no la querían que la habían cesado como fiscal anticorrupción, como fiscal jefa anticorrupción. Y ella tuvo que recurrir ese cese ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando ya era fiscal general europea, decidió que había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, ese cese. Y aquí muy poquito me voy a separar de la Fiscalía Europea, pero porque creo que es importante también en el ámbito que estamos tratando de la Fiscalía y de la independencia. El derecho a la libertad de expresión de los fiscales y de los jueces, reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en el ámbito de proyectos legislativos que pueden afectar a la independencia. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un derecho. Yo iría más allá, es un deber.
un deber de quienes ocupan determinados cargos fiscales en los jueces, salir públicamente y decir a la opinión pública que esos anteproyectos legislativos no deben salir adelante, o que si salen adelante pueden vulnerar la independencia del Poder Judicial o incluso la independencia, insistamos, la independencia del Ministerio Fiscal. Pues bien, ahora ya después de esta digresión vuelvo a la Fiscalía Europea y a los retos que se plantearon. El Consejo, por supuesto, y esto está en la hemeroteca, no descubro ningún secreto, apoyado por el ministro de Rumanía, no quería que fuera la fiscal rumana la fiscal general europea, pero el Parlamento se mantuvo firme. Hubo unas nuevas elecciones, el nuevo Parlamento se mantuvo firme, el Comité de Selección se mantuvo firme y después de muchos meses, finalmente el Consejo, digamos, cedió y finalmente la fiscal general europea actual es esta fiscal rumana. Así que yo diría prueba superada por parte de la Fiscalía Europea. Seguimos avanzando. Nuevamente, selección de los fiscales delegados, los que llevan todos los procedimientos en cada Estado miembro. Siempre lo digo y es así, el pilar de la Fiscalía Europea. Los candidatos se proponen por los Estados miembros, pero es la Fiscalía Europea la que los tiene que nombrar. En Eslovenia había habido un proceso de selección absolutamente transparente, criterios objetivos, un comité de selección y se había seleccionado a 2 candidatos. Casualmente, 2 candidatos que habían intervenido en procedimientos de corrupción respecto de miembros de gobierno. El gobierno lo único que tenía que hacer es coger esa lista como un mensajero y mandarlo a la Fiscalía Europea para que se procediera, en su caso, a su nombramiento. El gobierno se negaba. Incluso propuso públicamente que consideraba que ese proceso quizá no se había establecido bien los requisitos, quizá porque los cumplían estos candidatos, y que había que ir un poquito más allá con el inglés, un poquito más allá con el derecho internacional, y querían volver a repetir ese proceso de selección. Y se les trasladó muy firmemente desde muchos ámbitos: no se van a aceptar por la Fiscalía Europea otros candidatos que no sean estos. Se paralizó la remisión de la lista. Durante muchos meses empezó a funcionar la Fiscalía Europea sin fiscales europeos delegados eslovenos. Se esforzaba, pero aún así, finalmente, la lista de candidatos que se tuvo que enviar fueron precisamente estos 2 candidatos, que fueron nombrados por la Fiscalía Europea y que actualmente son los 2 fiscales europeos delegados eslovenos. Nueva prueba superada de la Fiscalía Europea. Y seguimos avanzando en la consolidación de la Fiscalía Europea. Fundamental para España, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2021, que da la instrucción al fiscal, reitero, a un fiscal independiente, fundamental. Y seguimos también en la Fiscalía Europea, otro hito muy relevante, 2024. ¿Por qué? Porque este año, hace 6 meses cuando hablábamos de la Fiscalía Europea siempre decíamos que dan fuera Polonia y Hungría, a las cuales poníamos muy juntitas, Dinamarca, Irlanda y también Suecia. Pues bien, en el año 2024 Polonia y Suecia se han unido. Todavía no tienen fiscal europeo, todavía no tienen fiscales europeos delegados, pero ya forman parte de la Fiscalía Europea. Solo están fuera por el momento Dinamarca, Irlanda y Hungría. Solo esos 3 Estados miembros. ¿Por qué es importante para el Estado de Derecho? Porque la Fiscalía Europea también es un observador privilegiado del cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho en todos los Estados miembros que la conforman. 24 Estados miembros. Analizan y ven todos los procedimientos penales. Pueden ver si realmente los Estados miembros han traspuesto correctamente las directivas de defensa, por ejemplo. Pueden observar la transmisión o la legislación, si es o no vulneradora de algún principio de la legalidad. Lo han hecho y hace muy poco hay un comunicado de prensa sobre un proyecto legislativo en Austria que puede reducir las funciones de los fiscales en favor de la policía. La Fiscalía Europea lo pone de manifiesto. Es también un interlocutor a la hora de examinar y a la hora de informar sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en los Estados miembros. Y además, la colaboración o no con la Fiscalía Europea afecta a los Estados miembros, porque de acuerdo con el reglamento de condicionalidad, si no colaboran con la Fiscalía Europea, se pueden bloquear los fondos europeos. Por tanto, esta Fiscalía Europea como Fiscalía independiente es esencial para el Estado de Derecho. Y lo es porque tiene entre su competencia los delitos de corrupción, algunos delitos de corrupción. Y además es una competencia fijada legalmente. Aquí tenemos un pequeño, digamos, defecto de la Fiscalía Europea. Antonio del Moral dice que la regulación de la competencia es alambicada. Es absolutamente difícil, es muy claro y por tanto es muy difícil determinar claramente cuál es la competencia de la Fiscalía Europea.
Pero es fundamental que esto sea claro y que se aclare bien por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bien con un cambio de reglamento. ¿Pero por qué es importante esta competencia? Porque su aplicación tiene que ser uniforme en todos los Estados miembros. En todo caso, sí que la tenemos establecida legalmente. En este caso, una Fiscalía Anticorrupción va a depender de criterios objetivos establecidos en la ley, no de que se considere especial trascendencia o no por un ministro de Justicia o por un fiscal general del Estado. Y en ese sentido podemos decir que esta Fiscalía es independiente en ese sentido. También la estructura de la Fiscalía Europea garantiza, asegura su independencia. Yo creo que solo con verlo podemos observar la gran diferencia con otras fiscalías que ha expuesto también Rosana. Si a todos nos preguntan cómo dibujaríamos una fiscalía, la Fiscalía o el Ministerio Fiscal, una pirámide. En la cúspide, el fiscal general del Estado. La Fiscalía Europea no es así. No es que se trate de un consejo fiscal, como decía Rosana, informante, es que es el colegio formado por todos los fiscales europeos quien va a decidir, quien va a emitir las orientaciones generales. Es verdad, la fiscal general europea tiene un voto dirimente en caso de empate, pero nada más. Y unas funciones de representación. El órgano decisor es el colegio, es básico para asegurar una independencia, en mi opinión. Y eso en materia de cuestiones generales. En materia operativas, nuevamente lo veremos, quien supervisa también a nivel central es un órgano colegiado, una sala permanente. Por tanto, tenemos un nivel central en Luxemburgo, formado por fiscales europeos que se constituyen en colegio y en salas permanentes, y un nivel descentralizado en cada Estado miembro formado por los fiscales europeos delegados. El nivel central, como decía, está en Luxemburgo. Es cierto que es muy simbólico, pero no está en Bruselas, no está cerca de la Comisión. De hecho, no se pueden recibir ninguna instrucción por parte de ninguna autoridad ni de la Comisión. Pero simbólicamente también está en Luxemburgo, delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al lado del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Aunque sea simbólico, también da idea de la independencia de este nuevo órgano. Voy a referirme rápidamente también a las funciones del colegio. El colegio en Luxemburgo, formado por los fiscales europeos de cada uno de los Estados miembros. 22 por ahora, 24. ¿Qué hace? Adopta decisiones sobre cuestiones estratégicas. La decisión de qué lengua de trabajo, las normas internas de su procedimiento. El procedimiento disciplinario respecto a los fiscales europeos delegados. El código ético de la Fiscalía Europea. Las condiciones de empleo de los fiscales europeos delegados. Y decía, esas decisiones a nivel general, decisiones por mayoría simple, por mayoría cualificada. Otras decisiones que se han tomado muy fundamentales. Aquí se ha hecho mucha referencia a los nombramientos y creo que es fundamental. Fundamental saber cómo progresas en grado y cómo puedes, con base en criterios objetivos. Todos hemos visto en nuestras carreras cómo muchos muy buenos profesionales, ante la imposibilidad de progresar en carrera o la dificultad de ello, se han pasado a lo que no vamos a llamar el lado oscuro, pero vamos a decir al otro lado, a la abogacía. El Colegio de la Fiscalía Europea estableció desde el primer momento una decisión en la cual se estableció claramente criterios objetivos para la valoración de los fiscales europeos delegados. Con la intervención de los fiscales europeos delegados, de los fiscales europeos y de la Comisión. Básico, ellos saben, los fiscales delegados, cómo van a progresar en grado. También el colegio decide y nombra al personal de la Fiscalía Europea. Y lo hace con base en un procedimiento transparente. En primer lugar, ordinariamente para candidatos hay un panel de selección, se elabora una terna y esa terna pasa al colegio. En el colegio se les entrevista, pero se les hace las mismas preguntas a los candidatos, las mismas, preparadas de antemano. De acuerdo con todo el colegio, votadas por todos los miembros del colegio. Después de eso, se puede hacer alguna pregunta particular sobre el currículum y después de eso se vota en el colegio y se nombra. Es verdad que en ocasiones el colegio ha delegado estas funciones en el director administrativo, pero aún así hay paneles de selección y esos paneles de selección les puedo asegurar que son muy... Voy a ponerlo porque luego si no se me olvidará por dónde estoy. Son paneles de selección en los que también se establecen criterios objetivos, se establecen preguntas de antemano y posteriormente se procede al nombramiento. Otras cuestiones fundamentales que hace el colegio es el presupuesto. El reglamento dice que la Fiscalía Europea tiene autonomía presupuestaria. Es cierto, tenemos una partida y el colegio decide dónde se gasta esa partida.
con unas limitaciones de personal que vienen impuestas por la Unión Europea, pero existe esta autonomía presupuestaria. También limitaciones. La Fiscalía Europea tiene una partida presupuestaria, pero si esa partida presupuestaria es exigua, pues te puede estrangular una institución. Por eso quizás la propuesta de nueva directiva anticorrupción exige que los Estados miembros dotarán de recursos suficientes a los órganos que tienen que luchar contra la corrupción. Y también hay otra limitación en la Fiscalía Europea cuando hablamos de presupuesto, y es que el presupuesto al que me estoy haciendo referencia es en la sede central, pero en las fiscalías nacionales, digamos, en las oficinas, dependen en todo caso de los Estados miembros, y ahí encontramos disparidades en la Fiscalía Europea. Hay Estados miembros que han dotado de una sede con todos los sistemas informáticos, con mucho personal a disposición de los fiscales delegados, con unidades adscritas como tiene la Fiscalía Anticorrupción, y otros Estados miembros en los que el gasto ha sido muy inferior, y con lo cual existe esa disparidad que evita que exista esa uniformidad de la Fiscalía Europea en los distintos Estados miembros. Eso en cuanto a las decisiones de carácter general. Pero también el Colegio adopta orientaciones generales, circulares, instrucciones de las que hablaba Rosana, y lo hacen también por mayoría simple. Son decisiones del Colegio, son fundamentales. Otra cuestión importante también es que el Colegio no toma decisiones en materia de procedimientos concretos. Si nosotros pensamos en un supervisor, pensamos en un órgano unipersonal, un fiscal jefe. En la Fiscalía Europea son tres fiscales europeos y de distinta nacionalidad. Son tres de distintos estados, y además no pueden supervisar los procedimientos de su país de origen. Es decir, digamos que es un poquito complicado que una autoridad nacional pueda influir en un fiscal europeo de otro país, pero que una autoridad nacional pueda influir en tres fiscales europeos de tres Estados miembros distintos, digamos que cuando menos es altamente improbable. Con lo cual también tenemos una garantía de la independencia de esta Fiscalía. Hablábamos también de las instrucciones particulares, y Rosana ha expuesto las distintas, cómo sucede en distintos Estados miembros. En este caso sí se admiten instrucciones particulares por esta sala permanente, pero tienen limitaciones. Lo primero, muy importante, transparencia. Estas instrucciones por el reglamento han de incorporarse al procedimiento. Transparencia para los fiscales que tienen que aceptar esa instrucción, y para los defendidos, para los investigados, tienen que conocerlo. Segundo, hablaba Rosana de la cláusula que es la cláusula portuguesa. Si en las salas permanentes, si un fiscal europeo delegado considera que hay indicios suficientes para iniciar una investigación o para acusar, las salas permanentes no pueden obligar al fiscal delegado a archivar. Es decir, una limitación como exponían y como recomendaban también las distintas organizaciones internacionales. Y por supuesto, hemos hablado aquí del artículo 27. Yo suelo deciros que un compañero nuestro de anticorrupción se le regaló, cuando se fue de la Fiscalía Anticorrupción, una camiseta del Atlético de Bilbao, del Atlético de Madrid, con el número 27 a la espalda. Es verdad, funciona, y es verdad, hay que utilizarlo, hay que ser valiente. Sabemos que en ocasiones eso incomoda a compañeros de la Fiscalía, a los que les obligas a pronunciarse sobre una decisión, pero no solo hay que ser valiente, hay que ser responsables y hay que ser fiscales. Y en ese sentido tenemos el artículo 27. En el caso de los fiscales europeos delegados también tienen recursos, pero ese recurso contra las instrucciones de las salas permanentes no van nuevamente a un órgano unipersonal, no van a la Fiscal General Europea, van a otra sala permanente. 6 fiscales europeos de distintos Estados miembros examinando esa instrucción. Yo creo que cuando menos es una garantía de que esa instrucción se ha reflexionado y no se ha producido, en mi opinión, y por razones políticas. Es altamente improbable que se haya podido interferir de esa forma. El fiscal europeo supervisor, Ignacio de Lucas en este caso, en España, es el que sirve de enlace entre, yo creo que muchos lo conocéis, entre el nivel central y el nivel descentralizado, el que advierte del que estén de acuerdo y que no haya discordancias entre el derecho nacional y las decisiones que se toman por las salas permanentes y por el colegio. Es verdad que se le puede delegar la supervisión, pero en casos muy concretos, muy establecidos y con criterios objetivos. Pero cuando decíamos si puede abocar para sí, que también se ha mencionado esta mañana, no, si lo más fácil es que el fiscal jefe lo que haga es el asunto, y así no hay discrepancia con uno mismo. Aquí
el fiscal europeo supervisor únicamente puede hacerlo en casos muy concretos que está establecido por el reglamento y además no solo informando, sino con la autorización de la sala permanente. Yo creo que también es una garantía de independencia. Y hablábamos de los ceses, de los nombramientos. Otra garantía de independencia de estos fiscales europeos es que no pueden ser renovados y que tienen un mandato lo suficientemente largo, en este caso 6 o 9 años, como para garantizar su independencia. La no renovación, en mi opinión, es garantía de independencia y de apariencia de imparcialidad. Cuando se toman decisiones se puede dudar por la opinión pública, sobre todo cuando se está a punto de ser o no renovado, si esa decisión se toma para que te renueven o no. Cuando no hay posibilidad de renovación, esa apariencia no existe. Y por tanto, en mi opinión, y como decía también, creo recordar Consuelo Madrigal, esta apariencia de independencia tan esencial para la Fiscalía también se cumple en la Fiscalía Europea. Voy acabando ya. Fiscales europeos delegados. De verdad, son el pilar de la Fiscalía Europea, son quienes llevan los procedimientos y también digamos que es el eslabón más débil cuando hablamos de independencia. ¿Por qué? Porque están en los Estados miembros y las autoridades nacionales tienen un más fácil acceso a estos fiscales europeos delegados. La Fiscalía Europea era consciente de que había que protegerlos y asegurar su independencia. Y desde luego la Fiscal General Europea, y esto fue una decisión suya que podía tomar conforme al reglamento, desde un primer momento decidió que tenían que ser fiscales en exclusiva. Es decir, no cabían aquellos fiscales de doble sombrero que estaban establecidos en el reglamento, que formaran parte de la Fiscalía Nacional y de la Fiscalía Europea. La Fiscal General Europea los ponía muy claramente. 2 cadenas de mando, 2 procedimientos disciplinarios. Imaginaos una hipótesis, que hay una discusión de competencia entre la Autoridad Nacional y la Fiscalía Europea. ¿En qué posición queda el fiscal europeo delegado? ¿Cómo puede decirse que es independiente y que no puede ser, digamos, afectado bien por una fiscalía o por otro? Y por tanto, desde este momento, todos los fiscales delegados que trabajan en la Fiscalía Europea lo hacen en exclusiva para la Fiscalía Europea, no para la Fiscalía Nacional. En España son fiscales directores de la investigación y son fiscales y jueces. Y yo creo que esto es fundamental. Yo creo que es el único órgano en España que comparten fiscales y jueces. Y los jueces todos sabemos que se caracterizan porque tienen la independencia también grabada a fuego. Igual que yo creo que también los fiscales tomamos las decisiones con independencia. Pero yo creo que este equipo de fiscales y de jueces es fundamental también para garantizar la independencia. Y ya voy a acabar, pero yo siempre quiero acabar porque con una imagen del nivel descentralizado en España. Es verdad que la Fiscalía tiene que tener contrapesos. Es verdad que no se puede exigir ser héroes a los fiscales. Ser valientes, han dicho aquí. Ser héroes, te den o no te den premios. Hay que establecer contrapesos, hay que establecerlos en las instituciones, que protejan a los fiscales y que les permitan actuar libremente. Pero también es cierto que las personas importan. Y en este caso tenemos un equipo, y hemos tenido un equipo de fiscales delegados que realmente hacen que la Fiscalía Europea sea una fiscalía independiente. Lo tienen, decía una compañera fiscal que ella tenía que ella tenía el principio de dependencia jerárquica en su ADN. Pues yo no sé si los fiscales delegados tienen el principio de independencia grabado en el ADN, pero desde luego sí lo aparecen, sí actúan como tales y son responsables. Y es lo que hace que, en mi opinión, la Fiscalía Europea, como decía un compañero que ahora es abogado, la Fiscalía Europea sea el espejo en el que deba mirarse el Ministerio Fiscal si de verdad queremos asumir la investigación con todas las garantías. Y ya, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues también muchísimas gracias. ¿Cuánto hemos aprendido, verdad? Porque vamos a entonar el reconocimiento de que de poco conocemos. Me ha resultado interesantísimo y añado una anécdota. Una vez hablando con un miembro un funcionario de la Comisión que había participado en la creación de la Fiscalía Europea, decía: teníamos mucho interés en que la Fiscalía estuviera montada de forma como no está montada en ninguno de los países. Es decir, queremos conseguir lo contrario. Es decir, y bueno, pues no sabemos cómo va a ser el resultado futuro, pero esperemos que estos elementos que nos has mostrado, que efectivamente parece que pueden dar mayor seguridad que en otros ámbitos que conocemos, pues produzcan sus frutos. Muchísimas gracias, Conchita. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o una pregunta y pasamos? Sí. Al fondo han levantado la mano, sí.
Le van a pasar el micrófono, sí. La felicito porque hay que impulsar mucho la Fiscalía Europea, ¿sabes?, que es más independiente y nace con otro concepto distinto de las Fiscalías Generales. Pero vamos a reconocer una cosa, es decir, igual que los jueces sí que tienen en el ADN la independencia y un juez de instrucción abre un procedimiento abreviado, por ejemplo, y luego otro juez de lo penal absuelve en contra de lo que dice el fiscal, incluso del auto de procesamiento, vamos, de transformación. Sin embargo, es rarísimo ver que un fiscal cambie las conclusiones. O sea, yo creo que en el ADN de los fiscales en España, y yo que llevo 43 años de ejercicio profesional, de verdad que lo siento decir esto, los fiscales no tienen ese ADN de independencia que deberían tener. Por eso es muy plausible que se cree una fiscalía independiente, pero que yo creo que habría que impulsar un reconocimiento de la conciencia de cada uno para decir, hombre, no voy a seguir como un papagayo las directrices que me han puesto y vamos a ver si el plenario, de verdad, que es, por decirlo así, es de verdad donde debemos fijarnos, me hacen que yo mantenga o no mantenga la acusación. Pues entonces, es decir, teniendo en cuenta que todos los abogados de este país consideramos que los fiscales tienen un ADN, por decirlo así, mediatizado, sin embargo los jueces, otra de las excepciones es el tribunal. No es cierto lo que está diciendo. Bueno, podríamos... Estadística de retirada de acusación, simple y llanamente a ese dato. ¿Sí? Si lo conoces, por favor, habla de otro modo. Es que es absurdo lo que estás planteando. Bueno, pues los abogados pensamos de otra manera. No, pero si es verdad que me estoy equivocando, me callo, pero yo creo que no. Muy bien. Pues yo en mi vida nunca me ha cambiado la clasificación fiscal. Pero no quiero entablar una discusión con su señoría. Es sana. Es mi opinión y luego, o sea, es decir, el que uno... Si eres jurista tienes que argumentar, no me tienes que decir una opinión. La opinión se dice en una barra de un bar. Hay que hablar con argumentos. Argumentame cuantitativamente cuál es el número de retiradas y si hay o no hay retirada de la actuación. Porque eso no es así. A ver qué estadística hay. Dígame usted, ya que nos ponemos a hablar de estadísticas, vamos a ver qué porcentajes hay de uno a otro, bueno, si estamos hablando. Porque si a mí se me discute un caso que después de 43 años de ejercicio, nunca, y lo pueden decir los abogados que estén aquí, que un fiscal haya cambiado la acusación. Nunca. Todavía no lo he visto. Yo voy a discrepar allí, como fiscal. Y ahora, que me diga si es así, que me diga un dato objetivo. Bueno, nada más. Bueno, y la tercera cuestión. Me alegro que Puigdemont esté libre. Por una razón. No me gusta nada que Puigdemont ande por ahí porque es un sinvergüenza y un delincuente. Pero es verdad que la negativa por parte de determinados estados europeos, cuando tiene un sesgo de cuestión política, hayan impedido la detención de esa persona, puede ser que los demás, cuando estemos o cuando estén otros fiscales u otra gente implicados y que no sean de la misma, digamos, ideología política, también preserven un poco. O sea, es decir, que se pueda detener en cualquier asunto que no tenga nada de sesgo político. Está muy bien porque es que así los demás se sienten tranquilos. Sí, aquí queremos todos saltar, porque yo no estoy tampoco nada de acuerdo con lo que está diciendo usted. Esto no tiene nada que ver con lo que yo he planteado. Yo lo he planteado como he puesto ese ejemplo por una flag de no detención que había puesto Austria y por mostrar que la hacía el Ministerio de Justicia. No tiene nada que ver con lo que ni sé que tiene esta reflexión, que no tiene nada que ver ni con el Ministerio Fiscal, ni con la autonomía del fiscal, ni nada. No creo que lo que yo dije era una cosa tan concreta como referida al manejo, diríamos, del Ministerio Fiscal que hay en Austria. No tiene nada que ver con lo que está usted exponiendo. Perdón, queremos todos exponer nuestros argumentos. Me da muchísima pena porque esto es lo entretenido, pero es que don Eduardo Torres Dulce y don Francisco Sosa también tienen que decir cosas muy interesantes. ¿Quieres, Conchita, rematar? Pero... Sí, lo único que desde luego yo sí que discrepo de que los fiscales no tengamos el ADN en la independencia. Lo tenemos y cuando se nos da una instrucción la rebatimos si consideramos que no es procedente. Y el que
que en su experiencia haya fiscales que no hayan retirado la acusación, pues será porque los fiscales han considerado que hay indicios suficientes, no por una instrucción. Cuando los fiscales consideran que no hay indicios suficientes, se modifica en conclusiones y desde luego yo no me sé las estadísticas, pero en mi experiencia yo he modificado en muchas ocasiones las conclusiones. Esa es mi experiencia, realmente no sé las estadísticas, pero esa es mi experiencia. Muy bien, pues desgraciadamente, porque esto prometía, pero desgraciadamente y agraciadamente también por lo que nos viene, vamos a dar paso al siguiente panel. Muchas gracias por sus intervenciones y reitero mi agradecimiento a Rosalía y a Conchita.